Ya estamos en el aire, estamos comenzando una nueva semana, ¿eh? Una nueva semana de actividades en este mes de marzo. Marzo que va rápidamente, va avanzando velozmente, la verdad. Ya estamos al lunes 23 de marzo del año 2015. Nos queda una semana y un poquito más y se nos va a ir definitivamente este temido mes de marzo. Y por otro lado, plantear que hemos tenido una jornada realmente grata en el día de hoy. Muy lindo día, muy buena temperatura en nuestra ciudad de Punta Arenas en el día de hoy. No hubo viento prácticamente, entonces aquello lo hace de verdad maravilloso. Seguramente de los últimos días ya aquí en nuestra región de Magallanes que podemos disfrutar de esta circunstancia. Y nosotros nos reunimos todos los días en este horario para conversar la noticia. Lo hemos señalado permanentemente, las personas que hacen noticia, las instituciones que hacen noticia, lo que está en el tapete informativo, aquello que es relevante, que es importante y que la comunidad debe enterarse. De tal manera que en esta ocasión ya tenemos dispuesto a nuestro primer invitado acá, precisamente en Polar Comunicaciones, y vamos a recibir con mucho gusto a quien es asistente social de profesión, egresado de la Universidad de Magallanes, es coordinador regional de la consulta previa de los pueblos originarios, que tuvo una actividad pero tremendamente importante en la zona de Valparaíso, tengo entendido, en las últimas horas. Del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, con nosotros en esta oportunidad, Blas Flores Águila. ¿Cómo estás, Blas? Hola, Bienvenido. buenas noches, don Jaime, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros a esta hora de la noche y poder dialogar en torno a un tema tan importante como son los pueblos originarios, ¿verdad? Esta consulta que se ha llevado a cabo, que consulta previa, que ya está llegando a su término, que de hecho ayer entiendo yo que tuvo una culminación bastante relevante, pero acerca de eso justamente vamos a comenzar a dialogar, Blas, ¿no? Es importante todo esto que se ha generado en las últimas horas. En Valparaíso fue, ¿no? Correcto. Bueno, antes de nada, hacer llegar el saludo de la directora regional, la señora Elena Burnaz, quien se encuentra haciendo uso de su feriado legal. Muy bien. Así que, y teniendo a la directora subrogante en otras reuniones a nivel central, me encargaron a mí venir en representación del Consejo a hablar acerca de este proceso de consulta, que como muy bien dice usted, terminó el día de ayer en la fase de lo que fue recoger las inquietudes y los aportes que las organizaciones y los representantes de los pueblos indígenas que viven en el territorio nacional, además de la comunidad afrodescendientes de la región de Arica y Parinacota, y una comunidad del pueblo Chango, que también participa de este proceso al amparo del convenio 169 de la OIT. Entonces fue un trabajo realmente intenso el que se llevó a cabo en los últimos 7 o 8 meses. Nosotros partimos con la convocatoria el día 28 de agosto del año 2014 y terminamos ayer ya con un marco de acuerdo entre el Consejo de la Cultura y los representantes de los pueblos indígenas que asistieron a esta reunión. Bueno, realmente importante todo lo que nos das a conocer, Blas. Ahora también es bueno porque para que la gente sepa en su casa y para que se oriente y para que tenga claro también, porque paralelamente hubo como dos encuestas, por llamarlo de alguna manera, o consultas, ¿no es cierto? Tú vienes a conversarnos esencialmente del Consejo de la Cultura y las Artes, pero también Desarrollo Social hizo lo suyo por otro lado, ¿no? Claro, en gran parte del proceso de la consulta se llevaron de manera paralela. O sea, estaba el Ministerio de Desarrollo Social llevando la consulta sobre el Ministerio de los Pueblos Indígenas y por otro lado estaba el proceso de construcción de la propuesta legislativa para el Consejo de los Pueblos Indígenas de nuestro país o en nuestro país. Eh, Nosotros en realidad estábamos haciendo otra consulta que tenía que ver con el marco legislativo que va a permitir la creación de este Ministerio de los Pueblos, no, perdón, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es una institucionalidad que es para todos los chilenos, no solamente para los pueblos indígenas, ¿ya? A diferencia
de la consulta del Ministerio de Desarrollo Social, que está enfocada y orientada de manera exclusiva para los pueblos indígenas en nuestro país. En el caso del Ministerio de las Culturas, pero es que hubo, a propósito de la consulta, hay un cambio en la denominación de la nueva institucionalidad, me estoy acostumbrando recién. Pero entonces, qué bueno. Claro, el Ministerio de las Culturas, que va a trabajar para todos Chile, para todos los chilenos, ¿ya? Y dentro de ese trabajo, para todos los chilenos, para todos los artistas, para todos los cultores, para el patrimonio de nuestro país, se incorpora de manera muy especial a los pueblos indígenas, reconociendo que ellos hacen un aporte a nuestra cultura que es muy importante. Adicionalmente, se invita a participar a los afrodescendientes de la zona norte de nuestro país, que también se reconoce al amparo del 169 su calidad de pueblo tribal, y por lo tanto también ellos tienen derecho a manifestar sus inquietudes respecto de el quehacer cultural de nuestro país, entendiendo que ellos también hacen un aporte a nuestra cultura. No cabe duda, no cabe duda. Sí. Ahora, Blas, hay cosas que son realmente importantes en este tema, y bueno, tú lo dejabas claro hace un instante atrás, en torno de esto que se asocia con las culturas, las artes y el patrimonio. Correcto. Y por lo tanto, lo que de alguna manera se ha realizado es ver cuáles son las inquietudes, ¿no es cierto?, que tienen los pueblos originarios, cómo ellos hacen algún tipo de observaciones. Ahora me surge inmediatamente la inquietud en torno de cuáles fueron algunas de las observaciones, cuáles son las cosas que ellos han dejado sobre la mesa, que sería bueno a clarificar, y por otro lado los otros sectores de la comunidad nacional, porque me imagino que los artistas que tú mencionas, Blas, también en su momento, ya sean de pueblos originarios o no lo sean, también han planteado sus inquietudes frente al tema. Claro, a ver, hay que hacer un poco de historia respecto de lo que es este proyecto de ley. Perfecto. Este proyecto de ley entra a trámite al trámite legislativo del Congreso bajo la administración de Sebastián Piñera. En ese momento era ministro de Cultura Luciano Cruzcoque. Muy bien. Y previo al trámite legislativo, efectivamente se hicieron las consultas ciudadanas a los artistas y cultores. Perfecto, en términos generales. Generales, claro. Luego, cuando asume el gobierno de Michelle Bachelet, se percata el nuevo equipo de cultura de que dentro de este proyecto de ley hay aspectos que afectan la vida de los pueblos indígenas. Se contaba o se proponía tener representación de los pueblos indígenas en esta nueva institucionalidad, pero a los pueblos indígenas no se les había consultado. Correcto. Y teniendo ratificado en Chile el convenio 169, el Estado está obligado a hacer consulta a los pueblos indígenas sobre aquellos aspectos que los pueden afectar en su cultura, en su modo de vida. Claro. Por lo tanto, se recoge esta obligación, se decide detener el trámite en el Congreso e incorporar una indicación sustitutiva y mejorar con los aportes de los pueblos indígenas este proyecto. Muy bien. Ahora, los indígenas se mencionaron sobre todo el proyecto de ley, ¿ya? No se abocaron solamente a aquellos lugares donde se les nombraba explícitamente. Partiendo, por ejemplo, con el nombre de este ministerio. Nosotros partimos la consulta hablando del Ministerio de la Cultura, ¿ya? Perfecto. Ahora, gracias a esta consulta, hoy día el ministerio va a ser Ministerio de las Culturas, haciendo un reconocimiento de que acá en Chile existe, es una realidad pluricultural. Desde luego, no cabe ninguna duda. Pero qué bueno que sí, a partir del nombre ya ellos se fueron involucrando, fueron planteando ahí sus observaciones, ¿verdad? Y algún otro tema, por ejemplo, que haya salido, que sea relevante o propio para ellos, digamos, en este encuentro, porque ustedes se encontraron en Valparaíso sábado y domingo. Correcto. Blas, ¿no es cierto? Donde me dijiste que llegaron de acá, fueron representantes. De acá fue una delegación de 15 representantes, 5 de cada pueblo, 5 Cahuéscar, 5 Yagán, 5 Mapuche Huilliche, que además nos encontramos en Valparaíso con que somos una de las regiones más pluricultural del país. La mayoría de nuestras regiones tiene un pueblo indígena. Claro, me imagino. Varias comunidades, distintas organizaciones, pero un pueblo indígena. Acá en Magallanes tenemos 3 pueblos indígenas organizados.
Exacto, ¿ya? Entonces, qué bien. ya a nivel de levantar las propuestas y todo lo demás, fue un trabajo distinto al que se hizo Estos son en otros países. descendientes, ¿no es cierto? No son indígenas, hoy día la ley no hace diferencia. Ya. Ya la ley indígena Indígena. reconoce indígenas. Perfecto. Ya, yo Porque se ha demuestro- hablado mucho de que de los últimos o las últimas, que No, eso ya no corre. no, mire, a título personal y una opinión, cuando se habla de los últimos, las últimas, en realidad estamos apelando a un concepto que ya casi no se usa, y es que es el concepto de raza. Perfecto. ¿Ya? O de pureza biológica de las personas, ¿Cómo no? ¿Cómo para no? poder ¿Cómo decir no? si es cahuéscar o es yagán o es mapuche. Ya, o muy huilliche. bien, muy bien. En la ley indígena, en realidad reconoce a aquellos que provienen de estas culturas. Perfecto, ¿Ya? como tales. Como tales, Ujú. como tales. Uno no puede ser un porcentaje indígena, es o no es. Correcto, ¿Ya? correcto. Y por otro lado, el tema de la cultura es lo que mantiene vivo un pueblo. Sin duda, Al margen claro, de los claro. apellidos que Las lleven las personas. O costumbres, sea, en fin, si todo. efectivamente tenemos que las lenguas aún existen, todavía hay personas que viven de acuerdo a esas tradiciones, de acuerdo a esos valores, de acuerdo a esa cosmovisión, esa cultura está viva. Me parece. Ese pueblo está vivo y por lo tanto los que son parte de él son indígenas. Correcto. Y en este caso fueron 5 cahuéscar, 5 yaganes y 5 mapuche huilliche. Correcto. Ahora, ellos, por ejemplo, los cahuéscares, yaganes, de acá, de Punta Arenas, de Natales, de otro lugar. En el caso de los yagán, tuvimos representación de los yagán de Puerto Williams y tuvimos representación de un grupo de yagán que viven acá en Punta Arenas. Ahora, este grupo de yagán que viven acá en Punta Arenas participaron de la autoconvocatoria que hizo el pueblo cahuéscar, porque además tuvimos otro detalle interesante a nivel regional frente a la realidad nacional, y es que el pueblo cahuéscar decide autoconvocarse. Ya. Al no estar totalmente de acuerdo, o derechamente al no estar de acuerdo con los mecanismos que establece el Decreto Supremo 66 para realizar los procesos de consulta, perdón. Perfecto. Entonces, ellos nos hacen una propuesta, dicen, bueno, nosotros nos vamos a autoconvocar, les vamos a explicar nuestros términos, vamos a hacer llegar un documento al Consejo Regional y esperamos su respuesta respecto de si trabajamos o no trabajamos en esta consulta en estas condiciones. Ya, muy bien. Nosotros como equipo regional hicimos las consideraciones, vimos que era viable, no obstante enviamos la pregunta a nivel central para que los abogados y quienes estaban llevando a cabo el tema de la consulta a nivel nacional y que tenían más conocimiento y más autoridad que nosotros en esto, tomaran una determinación. Efectivamente la respuesta del equipo a nivel nacional es la misma que nosotros considerábamos que era la que había que dar, y es que efectivamente el proceso que nos estaba, entre comillas, el proceso al cual nos estaba invitando el pueblo cahuéscar, cumplía o nos garantizaba de cierto modo lograr levantar una propuesta para ser presentada a este proyecto de ley con el cual estábamos trabajando. Así bien. Y a ese proceso de autoconvocatoria se suma una representación de los yagán que viven acá en Punta Arenas. Entonces tuvimos yagán de Puerto William, tuvimos una yagán de acá de Punta Arenas, tuvimos cahuéscar de Natales, cahuéscar de Punta Arenas, hubo representación también de la comunidad cahuéscar de Puerto Edén. No es que la persona haya sido Puerto Edén, pero pertenece o bien fue delegado por el presidente de la comunidad de cahuéscar de Puerto Edén para que fuera en representación del pueblo. En el caso de los huilliches tuvimos representación de Porvenir, de Natales y de Punta Arenas, ¿no? Si tratamos de hacerlo lo más representativo del territorio regional posible. Sí. Qué bueno. Y a propósito, bueno, el objetivo final, porque como aquí tenemos en realidad poco tiempo y vamos a lo esencial también, Blas, el objetivo final de esta consulta previa es la conformación de este Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Correcto. Esta consulta previa era para incorporar, reitero, la visión de los pueblos indígenas. Exactamente. Y llegar a un acuerdo con el Consejo Nacional respecto de cómo lo vamos a incorporar en este proyecto de ley. Y ese acuerdo se ve reflejado en 14 puntos que son la base ya para lo que va a ser el proyecto de ley. O sea, acá el Consejo de la Cultura asume el compromiso de que estos 14 puntos de acuerdo se van a ver reflejados en el proyecto de ley final que va a entrar a la tramitación al Congreso. Hubo consenso entonces. Hubo consenso en estos 14 puntos. Qué bien, qué bien. Y de todas las comunidades, en este caso, de quienes participaron. Correcto, de los que fueron como delegados de sus respectivas regiones.
antes ya lo había de los cultores, de los gestores Correcto. culturales. Como le decía, cuando se elabora este proyecto de Sí, ley hubo un levantamiento el de información acuerdo con... pertinente al respecto. Por Correcto. consiguiente, esto va ahora a trámite legislativo. Sí, hay que elaborar el nuevo proyecto de ley incorporando bueno, estos 14 puntos y Sí, además otros elementos que reflejan de mejor manera o de manera más precisa el espíritu de la propuesta de los pueblos indígenas en Chile, de la comunidad afrodescendiente y del pueblo chango. bien. Que hay que hacer la mención de que en realidad hasta acá no había habido visibilidad ni de los afrodescendientes ni de los changos en otra instancia frente al Estado. Entonces, además, eso a nosotros nos da orgullo, por decirlo así, como institución, de haber incorporado además dos referentes culturales a este proyecto que es tan bonito, el proyecto del Ministerio de la Cultura. Sin duda. Y dentro de esos puntos, donde hubo consenso y donde Ujú. se generaron algunas observaciones, ¿qué aspectos solicitaron, por ejemplo, O los sea, representantes? lo primero es hacer el reconocimiento de que el Ministerio va a trabajar con todas las culturas Perfecto. presentes en Chile. Sí, Por lo sí, tanto, sí, la sí. denominación de la nueva institucionalidad Partiendo por lo va a ahí. reflejar. Ya. Luego, dice que efectivamente hay que incorporar, respetar y promover esta pluricultural que existe en Chile. Sí, sí, sí. Pluriculturalidad, perdón, que existe en Sí. Chile. ¿Mm? Además, el Consejo hoy día, el Ministerio mañana, va a realizar el trabajo pertinente para que haya reconocimiento, al menos a nivel social, de la existencia del pueblo afrodescendiente y por otra parte también de la existencia del pueblo chango en nuestra realidad cultural. Ya, ya. Además, Reconocimiento. hay un reconocimiento. Está la intención de que el Ministerio de la Cultura además trabaje con otras instituciones, con otros ministerios, Ya. para salvaguardar aspectos como puede ser la medicina ancestral, Ajá. que tiene un componente cultural, pero además tiene que verse traducida en acciones del Ministerio de Salud. Por lo tanto, hay que generar instancias de coordinación. Las artes de pesca también tienen un quehacer ancestral, Sin duda. cultural, y que también van a tener que conversar con el Ministerio de Economía en este caso y con las instituciones pertinentes. Y así Correcto, sucesivamente. correcto, correcto. Sí, ese también es un compromiso que está dentro de los 14 puntos de acuerdo. El Ministerio de las Culturas va a trabajar en coordinación con otros ministerios para abordar de manera integral todos los aspectos de la cultura de los pueblos indígenas. ¿Mm? Y Ah, eso, Blas, significa, me imagino yo, que ellos van a poder obtener recursos. no sé si recursos financieros sea el objetivo. Yo creo que acá, y lo que quedó de manifiesto, pues no fue una jornada tranquila tampoco. Hay que entender que poner de acuerdo No, claro, claro. a los 9 pueblos o a los 10 pueblos que estaban representados, que además tienen particularidades regionales. Imagínate. Entonces, hubo el día sábado una lectura de las propuestas de todas las delegaciones, que Ya, ya. fueron Perfecto. 3 o 4 horas en que estuvimos escuchando las distintas propuestas de todos los pueblos. Y luego de eso vino el tema de que, oye, pero nosotros nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que hacer una postura común frente al ministerio. Claro, claro. El ministerio o el consejo en realidad estaba en plan de que ya, pero ustedes ya hicieron sus propuestas, nosotros vamos a hacer la nuestra. La propuesta institucional resultó ser insuficiente. O sea, Ya, haciendo el mea culpa como institución, sí, la primera propuesta que les presentamos fue insuficiente. de Y eso acuerdo. generó un conflicto que en realidad nos tuvo un par de horas sin saber si íbamos a llegar a buen puerto. De acuerdo. Porque el ánimo, tanto de la institución como de los pueblos indígenas, era poder sentar las bases de este proceso que estamos empezando. Asumimos el compromiso de mejorar la propuesta del Perfecto. gobierno al día domingo. Ellos se comprometieron a escuchar nuestra nueva propuesta, a revisarla, y logramos tener humo blanco, como se dice, y llegar a Excelente. este acuerdo de estos 14 puntos. Claro. Ahora, yo te hacía la consulta, Blas, como una inquietud, Sí, digamos, que puede tener cualquier persona, en el sentido de, claro, es muy importante el reconocimiento de las culturas, ¿no es cierto?, las artes del patrimonio, la medicina ancestral, sus artes de pesca, etcétera, pero
el reconocimiento de qué les sirve a ellos, digamos, si es que no tienen recursos para desarrollar su... El ministerio ya plantea algunos fondos, por ejemplo, bueno. Fondos concursables, A eso quería llegar. Fondos de asignación, que existen hoy día también. O sea, el Fondart no va a desaparecer. No, claro. Cambia de administración. Y ahora dentro de ese Fondart, efectivamente van a existir fondos que son para los pueblos indígenas. Hoy día existe un monto, un porcentaje destinado para iniciativas que tienen que ver con las culturas indígenas. Pero para acceder a esos fondos no es necesario ser indígena. Yo puedo hacer un proyecto sin ser indígena para rescatar, por ejemplo, iconografía Selknam. Y estoy cumpliendo con las bases. El compromiso ahora van a haber exclusivos. Va a ser para los indígenas. Claro. Ese es un punto y eso está señalado. Está señalado dentro de las propuestas. No está dentro de estos 14 puntos porque, como le decía, hay cuestiones que son más precisas, son más específicas. Dentro de los fondos se crea un fondo regional para el patrimonio, que también va a haber un componente de asignación directa y un componente de concurso. Entonces, dentro de ambos componentes también tiene que haber un resguardo de recursos para los pueblos indígenas. Desde luego. Claro, muy importante, justamente porque muchas veces queda un poco en la teoría el tema de que bueno que ustedes son indígenas, que bueno reconocerlo, ustedes pertenecen a nuestra identidad nacional. Claro, pero eso en el fondo lo tienen implícito. Entonces, ¿en qué más se benefician? Por eso te hacía la consulta, pero me parece muy bien de que puedan postular, ¿no es cierto? No, y además, insisto lo mismo, y esta coordinación con otras instituciones también se tiene que traducir en acciones. Acciones que efectivamente requieren de recursos para poder llevarse a cabo. Efectivamente, claro, es un hecho. Acciones, no sé, de estar con ellos, visitarlos, generar organización. Correcto. ¿Cierto? No, y de todo este proceso, que es otra de las conclusiones que sacamos nosotros como institución, es que en realidad hasta acá no había habido un trabajo formal con los pueblos indígenas. No, claro. El Consejo de la Cultura a nivel nacional reconoce esto, de que hoy día hemos sentado bases para una nueva relación con los pueblos indígenas. Me parece muy bien. Y que vamos a tener que darle continuidad y luego, cuando seamos ministerio, seguir trabajando con ellos, pero ya con esta base, con este puntapié de partida, con este puntapié inicial. Claro. Lógico. Ahora ya nos está prácticamente sorprendiendo el tiempo, Blas. Estaba muy entretenida en la conversación, muy interesante, y lo que te quiero consultar es casi una curiosidad nomás, como curiosidad. Porque ha habido conflicto, todo el mundo sabe que hay conflicto en la zona de la Araucanía, por ejemplo, ¿verdad? Donde no hay tranquilidad, donde ha habido cosas muy complejas. Entonces, de allá también llegaron representantes, estuvieron, pero digamos, hay una comunidad ahí que está en una situación compleja, ¿no? Y de hecho, el pueblo mapuche en su conjunto realiza una solicitud a la ministra de Cultura de que efectivamente interceda por las comunidades indígenas ante la presidenta y ante las autoridades competentes de la desmilitarización por ejemplo, de la Araucanía. ¿Se trató ese tema? Por supuesto, ¿no? Sí se mencionó. Y fue recogida la inquietud por la ministra y la viceministra, subsecretaria, que estaba presente en este trabajo también, ¿ya? Porque nosotros también nos hacemos cargo de esto. O sea, es imposible estarles diciendo nosotros queremos que su cultura siga viva si a ellos no les estamos ayudando a conservar su vida. Efectivamente, claro. Entonces hay un tema ahí muy, muy potente, muy complejo y que seguramente tendrá que ser abordado. Bueno, luego de esto llegarán al nivel central la ministra, ¿no es cierto? Tendrá ahí su consejo, su reunión, como para plantear esta temática que es bastante seria y bastante grave y que esperamos evidentemente se solucione, porque tú dices bien, lo primero es conservar la vida, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema muy, muy difícil. Y aquí nosotros como región, qué bueno por nuestros pueblos, Cahuéscar, Yagán, Mapuche, ¿verdad? Que han podido participar allí y plantear sus inquietudes y poder seguir desarrollándose y seguir vivos como cultura, que yo creo que es el objetivo final, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ha sido muy grato, te reitero, conversar a esta hora de la noche. ¿Algún aspecto que te gustaría profundizar, señalar, que a lo mejor no hemos tocado y que sería bueno decir? Reiterar el privilegio que ha sido para nosotros como equipo y como consejo trabajar con los pueblos indígenas en esta consulta.
las particularidades y los desafíos que nos tocó enfrentar, los enfrentamos con una contraparte también, se comportó a la altura. Los pueblos indígenas fueron muy generosos en el trabajo que se realizó. La experiencia de haber vivido un proceso de autoconvocatoria, de haber tenido una metodología un poco distinta de lo que se trabajó con los otros pueblos, también nos orienta y nos da luces respecto de todo lo que se puede hacer cuando uno llega a buen puerto con los pueblos indígenas. Desde luego. Y decir y destacar que dentro de los 14 puntos de acuerdo, hay 3 puntos de acuerdo que fueron planteados por la representante Cahuéscar, que estaba en ese momento firmando el acta, que también es motivo de orgullo, de felicidad, ver que siendo un pueblo tan pequeño también fue capaz de dejar su letra escrita en este acuerdo que senta las bases para la nueva institucionalidad. ¿Esos 3 puntos cuáles son? Esos 3 puntos se ven incorporados en... dame un segundito para no condonearme en... Por favor. Porque hablábamos de esto de las culturas, por ejemplo, que pasara de cultura a culturas, que era un tema bastante significativo, pero si ellos como Cahuéscar dejaron una huella ahí en 3 puntos, o si no, después lo podemos también considerar. No, pero efectivamente parte del trabajo con otros ministerios fue planteado por los Cahuéscar, y tenemos que poner el acento en lo que es el rescate de la cultura. Hay que entender que ellos son grupos poco numerosos que están en un proceso de recuperación de sus lenguas. Básicamente ellos también lo manifestaron así. O sea, acá el Ministerio de Cultura tiene que apostar porque nosotros logremos rescatar nuestra cultura, hagamos renacer nuestra lengua. Evidente. Y trabajar en las escuelas, etcétera, etcétera. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué bien. Una cosa realmente importante entonces. Y queremos agradecerte, Blas, la gentileza de que has tenido de acompañarnos esta noche en nuestro programa de Conversando la Noticia. Blas Flores, Águila, asistente social. Ha sido un gusto, hacía tiempo que no tenía el honor de saludarte, Blas. Me alegro que estés tan bien, que te haya ido muy bien y que seas todo un profesional actualmente. Así que de verdad un agrado, Blas. Muchas gracias, don Jaime. Un gusto para mí también y gracias por habernos invitado. No, todo lo contrario, muchas gracias. Y de esta manera estamos culminando esta primera parte de nuestro programa Conversando la Noticia con Blas Flores a esta hora de la noche del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, coordinador regional de la consulta previa a los pueblos originarios que finalizó en el día de ayer. Esto va a trámite legislativo para formar definitivamente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Espérenos un instante, hacemos una pausa que ya retornamos a nuestro programa. Son las 20.